El día de hoy voy a estar dando un análisis a este libro bastante interesante que me han hecho llegar sobre los movimientos de Rael, el diseño inteligente, el mensaje de los creadores, escrito por Rael. La página web de este libro es parecida a esta, en verdad. Pueden ver que hay entre ufología, medio espiritual, ufología, cosas así, son un grupo bastante amplio. Tú puedes encontrar este libro directamente en la página y el símbolo de ellos es bueno, ellos quieren crear una embajada, bien, para recibir a estos seres eh, iluminados que son extraterrestres, entre comillas. Y bueno, ellos dicen tener un mensaje. ¿Quién es Israel? Israel es este caballero de acá. Él tiene un grupo, y no quiere decir secta, tiene un grupo. Y bueno, él ha convencido a la gente de que él fue, en cierto modo, fue haber llamado, cierto modo, fue como escogido para entregar un gran mensaje. El símbolo que ellos ocupan es este de acá, el de Israel, con el sol, con el símbolo ese del sol que está en su interior. Y vamos a ver entonces qué dice el libro para comenzar. Vamos a abrir entonces primeramente con la portada. Esta es la portada del libro que tú puedes descargar directamente. Y tiene el encuentro, cuando habla cómo es que él comienza, y el segundo libro, que es la verdad, que lo voy a analizar a continuación. El encuentro, ¿qué habla en el encuentro? En este libro, él habla respecto a cómo es que él un día él está en Francia en un lugar donde él va a visitar a menudo en el verano, pero al parecer en este momento es invierno, y él va él va y se encuentra con estos seres que llegan como una especie de nave, ¿bien? Allí es donde él dice que se encuentra, cerca de Clermont-Ferrand. Y bueno, le dicen estos seres que tienen bueno, que él ha sido escogido de alguna manera porque su padre es cristiano y su madre es judía, ¿bien? O sus padres son judíos y los otros son cristianos, entonces ha sido elegido en cierto modo para llevar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje de que nosotros somos creados a través de una raza mucho más avanzada, ¿bien? Que nosotros somos genéticamente creados. Entonces, al tipo le dicen, ven mañana con un lápiz y un papel y te voy a revelar la verdad. Bueno, el primer apartado de este libro se llama La Verdad, el libro uno, La Verdad. Y vamos a hablar, el primer apartado, La Verdad, primero habla sobre el Génesis. ¿Qué quiere decir esto? En esta entrevista que se hace este ser, entre comillas, y el señor, este caballero humano, no voy a decir el nombre, se juntan y él le empieza a comenzar, bueno, tú tienes que venir, toma nota con esta Biblia y te voy a explicar cómo es que todo esto de lo que es la Sagrada Escritura de la Biblia, cómo es que fue adornado poéticamente muchas veces, mejor dicho, sí está adornado poéticamente, y además está, en cierto modo, está escrito según la cultura de ese entonces, ¿bien? El día siguiente entonces acudí con un cuaderno y una pluma de la Biblia. La máquina reapareció a la hora acordada y volví a encontrarme frente al mismo hombrecillo, que me invitó a entrar y tomar asiento en el cómodo sillón. Adentro de esta nave hay un sillón. Aquí voy a pedirle que tome la Biblia donde podrá encontrar rastros de la verdad, que por supuesto fueron un poco deformados por los copistas, quienes desde un punto de vista tecnológico no eran capaces de concebir tales cosas y no podían explicarlas sin atribuir lo que estaban describiendo a lo místico y sobrenatural. Dice, al principio Elohim creó los cielos, perdón, al principio Elohim los cielos y la tierra. Elohim significa, bueno, Elohim en la Biblia significa Dios, único Dios, ¿cierto? Pero en verdad significa aquellos que vinieron del cielo. Es lo primero que le dice este hombrecillo. El espíritu de Elohim se movía sobre la luz de las aguas. Aquí lo que quiere decir es que efectuaron algunos viajes de reconocimiento alrededor de la Tierra y supusieron a que ustedes podían llamar satélites artificiales. Y vio Elohim la luz que era buena. Aquí lo que quiere decir es que el sol
que estaba en este planeta, el Sol que está en el espacio, servía para este planeta como una forma, digamos, de crear vida. No era nocivo, la luz estaba bien. Llamó Elohim a la luz del día y las tinieblas llamó noche. Aquí lo que quiere decir es que las cosas no pasó en días como nosotros llamamos, sino que pasó en tiempos. Un día, dice aquí, que son 2000 años terrestres aproximadamente. Mucho tiempo. E hizo Elohim el firmamento, separó las aguas que están debajo del firmamento y de las aguas que están encima del firmamento. Acá lo que comenta es que él separa el agua de arriba, son la atmósfera, donde están las nubes, y el agua de abajo es donde está el mar. Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que parezca la parte seca. Aquí él comenta algo que todos sabemos, de que los continentes están todos significados. Había un solo continente en la antigüedad. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Había un solo continente, y este continente estaba completamente seco. Produzca la tierra hierba y plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él. Entonces dice que ellos, con su laboratorio, con su tecnología, crearon las células vegetales, partiendo de la nada. Obviamente ocuparon solamente productos químicos. Entonces dio plantas de todas clases. Bueno, él dice que, además que con su tecnología, por algunos, entre comillas, artistas, que eran estos avanzados, que eran algunos más artistas, entre comillas, que crearon plantas de todo tipo, algunos que eran hermosos y algunos que eran hermosos por su aroma. Bien, era como que ya eran artistas, aquí lo dice, artistas más brillantes vinieron a reunirse con los científicos para crear las mejores plantas y con el mejor aroma. Hay lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día y la noche, para servir señales para las estaciones y para los días y los años. Bien, con esto ellos pudieron saber cómo iba a ser el ciclo de la naturaleza que iba a haber en la Tierra. Produzca las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Aquí ellos comentan que crearon a través de un sistema, o sea, primero crearon los pececitos pequeños, luego los peces grandes, y además crearon el plancton. El plancton para los peces pequeños, el pez grande se come al pez pequeño y así sucesivamente. Y luego iban creando las aves, ¿bien? Y produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Entonces ellos dicen que luego crearon, porque todos ellos crearon todo esto con tecnología de clonación, con tecnología del ADN, ¿no? Y crearon todo tipo de seres, ¿bien? Todo tipo de seres a través de la ciencia. Hagamos al hombre de nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga el dominio sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y el ganado, y todo sobre la tierra, y sobre todo animal que se desplace sobre la tierra, sobre la tierra. A nuestra imagen, como usted puede confirmar, le dice el ser superior, es parecido a sorprendente, o sea que ellos son parecidos a los humanos, a ellos somos muy parecidos. Sus animales eran los más bellos y sus plantas los más aromáticas, lo que ustedes llamaban el paraíso terrenal. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el lugar donde estaban los mejores frutos que ellos habían creado estaba en la tierra de Israel, donde está el punto energético más importante de nuestro planeta. En Israel crecían los hombres más inteligentes, las plantas más hermosas y las hierbas más hermosas y más aromatizantes. El hombre que fue creado en ese lugar era más inteligente, así que se vieron obligados a tomar algunas medidas con objeto de que el creado no se sobrepasa al creador. Era necesario confinarlo a la ignorancia de los grandes secretos científicos y al mismo tiempo que se le educaba a fin de poder medir su inteligencia. Estamos entendiendo todo lo que dice la Biblia sobre el Génesis, lo que es Adán y Eva. Puedes comer todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comas ciertamente morirás. Bien, lo que significa es que tú puedes aprender todo lo que tú quieras, pero no puedes tomar los libros científicos, que es de donde tú provienes. Y Elohim pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves y los cielos y los trajo al hombre para que él los pueda dar un nombre. Lo que aquí intenta enseñar es que el ser humano, este tipo, le iba instruyendo los seres superiores le decían, esta planta es para esto, este animal es esto, no te van a dañar, ninguno de ellos a ti te van a dañar.
Y la serpiente dijo a la mujer, más el fruto del árbol que está al medio del jardín no comáis de él, no sea que muráis. Es que Elohim sabe que el día que lo comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Elohim. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que ese árbol es el libro del conocimiento, son libros, es conocimiento. Bien, entonces, aquellos que dicen la serpiente, en verdad no es una serpiente como nosotros podríamos creer, son los científicos que traicionaron, digamos, a los científicos originales, o sea que dijeron, amaban profundamente a sus hombrecitos, a sus criaturas, deseaban darle una instrucción completa y convertirlos tan sabios como ellos, ¿bien? Querían que este ser humano creado fuera tan sabio como ellos lo son. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ya una vez que ellos entendieron de que habían sido creados, se dieron cuenta que estaban desnudos, que podían llevar ropa, que podían vestir en verdad, que eran inteligentes. Entonces se dieron cuenta que podían convertirse en creadores y sintieron rencor hacia su padre, por haber prohibido acercarse a los libros científicos. Entonces Yahvé, Elohim, dijo a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita y te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo por el resto de tus días. Y la serpiente, ese pequeño grupo de creadores que había querido enseñar la verdad a Adán y Eva, fue condenado por el gobierno del planeta original a vivir exiliado en la Tierra, en tanto que los demás creadores deberían interrumpir su experimento y abandonar el planeta. Y Yahvé Elohim hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Génesis. Los creadores le proporcionaron ropa para que ellos pudieran sobrevivir en este planeta. Eh, sin tener contacto con ellos, con estos creadores. Aquí la Biblia ha conservado una frase casi intacta del documento original. Aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora pues que no extienda su mano, tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. En esta sección dice que el ser humano vive muy poco, y como vive muy poco no puede hacer grandes avances científicos. ¿Qué quiere decir esto? Si el ser humano en vez de vivir 90 años podríamos vivir 200, a medida que tú vas madurando, vas teniendo experiencia. Ponte tú que tú eres una persona común y corriente, a los 30 años ya estás con un título bien, 35, 40 años ya estás inventando algo, ponte tú llevando ideas a alguna empresa o ideas tuyas. Imagínate tú si tú pudieras vivir 200, ¿cuántos descubrimientos los podrías hacer? Y es por eso que esta raza no avanza, porque a medida que uno va llegando avanza mucho. Ponte tú que Stephen Hawking, que habrá vivido unos 70 o 80 años, no, en verdad no lo sé, pero imagínate que él hubiese vivido 90, o sea, perdón, 190. Hubiese tenido el doble de tiempo para crear cada vez más teoría, hubiese avanzado mucho más rápido. Así también grandes genios. También da a entender de que bueno, los elegidos, cuando dice acá el pueblo elegido, son la gente que vivía en Israel, el pueblo de Israel, los que son elegidos. Ellos son elegidos porque ellos vivían en esta zona y eran los que eran más inteligentes, por eso se les hace llamar los elegidos. Y bueno, expulsó por el hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección, para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí dice que algunos militares poseían armas atómicas desintegrantes y fueron colocadas en la entrada de la residencia de los creadores, con objeto de impedir que el hombre llegase en búsqueda de otros conocimientos. O sea que los creadores que quedaron aquí. Bastante interesante. Esta ha sido simplemente la lección 1. Bueno, a continuación el texto da luces sobre el diluvio. ¿Qué fue el diluvio? Si va un poco más lejos hasta el Génesis capítulo 4, aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, la mejor de ellas. Hay que entender de que uno de los creadores que nos crearon, se quedaba en la tierra, bien, con nosotros. Pero ellos quedaron en un lugar apartado de los hombres. Los hombres le llevaban tributo a estos seres,
Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, y viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No contendrá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Así perdió el secreto y se retrasó el progreso de los hombres. En estos tres espacios, lo que da a entender es que como el ser humano no vive más de 100 años, más de 120 años, no pudieron progresar, en primer sentido. Segundo, los Elohim se casaron con humanas, ¿cierto? Y tercero, lo que quiere decir acá, como la vida de nosotros es corta, ellos vivían más, entonces no podíamos, no había como una concordancia. Ahí que la prueba de que los creadores podían formar pareja con las hijas de los hombres que habían creado a su imagen. Y Yahvé vio la maldad en el hombre, era mucha en la tierra, y de que toda tendencia de los pensamientos y corazón era continuo hacia el mal. Lo que aquí intenté explicar en este párrafo era que el ser humano tenía el mal. ¿Pero qué es el mal? El mal, en este caso, es el querer llegar a tener gran conocimiento científico de cómo lo habían creado. Alcanzar a sus creadores. Eso para ellos era el mal. El bien era de que nosotros éramos, prácticamente nos dejamos acá vegetar, en cierto modo, estar simplemente. Eso es lo que ellos nos querían, estar como si fuéramos igual que los animales, crecer simplemente, sin alcanzar ninguna especie de conocimiento. ¿Qué pasó entonces con el diluvio? Decidieron entonces desde su lejano planeta destruir la creación del hombre. Todos los hombres iban a ser destruidos a través de una especie de bomba nuclear, una cosa así, un ataque nuclear. Entonces, los Elohim, los que se habían quedado acá, sabiendo que esto iba a ocurrir, le dijeron a Noé que tenía que construir un arca y poner en ella una pareja de cada una de las especies. Pero no es en animal, sino que es una metáfora, es simplemente una célula de cada uno, hombres y mujeres. Y también subir en ella cada una de las razas en pareja de los seres humanos que habían creado, de las 5 razas, bien por color de piel, los rasgos que nosotros conocemos. El arca se elevó por encima de la tierra, Génesis 7:17. Lo que esto es real, el arca no navegó sobre las aguas después de este acontecimiento, sino que se elevó por afuera de la tierra como una especie de satélite. Aquí describe cómo era la nave, bien. Bien, luego dice que llegaron, volvieron a la Tierra, bien, estudiando de que no haya radiación que fuera, digamos, que fuera a lastimar a los seres humanos y a los animales, bien. Y como estos podían estar ahí, bueno, quedaron ahí, volvieron al planeta, entre comillas. Entonces los humanos se comprometían a entregar parte de sus cosechas y de sus crías a los creadores para su subsistencia. O sea que le daban comida, ¿bien? Entonces Noé, un altar a Yahvé, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar. Los creadores se sintieron felices de que nosotros, digamos, fuéramos amigos de ellos, ¿bien? En cierto punto. Porque el instinto del corazón es malo, o sea, acá lo que quiere decir es que alabar a los Elohim, a los creadores, alabarlo, bien, no querer ser como ellos. Y eso es lo que hizo Noé después. Le dio ese tributo. Nunca dijo, yo quiero ser como tú. Bien, se sentía inferior en cierto modo, se sentía agradecido. La meta del hombre es el progreso científico. Cada raza humana fue colocada nuevamente en su lugar de origen y cada animal fue vuelto a crearse a partir de las células preservadas en el arca. De esto proceden las naciones en la tierra después del diluvio. Esto es lo que ofrece este capítulo de este libro, bastante interesante, de cómo es que comenzó esta guerra, entre comillas. Entonces luego explica qué ocurre con la Torre de Babel. El pueblo más inteligente era el israelita, y tal progreso era muy pronto acometió que la empresa de lanzarse a la conquista del espacio, ayudado de los creadores exiliados.
Estos últimos deseaban que los hombres fuesen al planeta de los creadores a fin de obtener su perdón, demostrando que los hombres no solo eran inteligentes y científicos, sino que agradecidos y pacíficos. Así que construyeron un gran cohete, la Torre de Babel. La gente de nuestro planeta experimentó gran temor al enterarse de que estaban en esta misión, digamos, y siempre estaban observando la Tierra, y se habían dado cuenta de que la vida en la Tierra no había sido destruida. Entonces vamos allí y confundamos su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Desde ahí Yahvé lo dispersó sobre la faz de la Tierra. Vinieron, tomaron a los judíos, que eran los que tenían mayores conocimientos científicos, y los dispersaron por todo el continente. Además, los confundieron con el lenguaje y destruyeron los aparatos científicos. Avancemos con Sodoma y Gomorra. Los creadores exiliados fueron perdonados y se les concedió el derecho de volver a su planeta de origen, donde abogaron por la causa de su magnífica creación. Algunos hombres entre los que habían sido dispersados tenían el espíritu de venganza y se reunieron en ciudades de Sodoma y Gomorra. Habiendo salvado algunos secretos científicos, prepararon una expedición para castigar a quienes habían querido destruirlos. Los creadores enviaron 2 espías. Los ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. Algunos hombres intentaron darle muerte y estos fueron atacados, digamos. Fueron atacados, vean, cruelmente, fueron castigados con ceguera. Entonces fueron advertidos: sácalo de este lugar porque Yahvé va a destruir la ciudad. Y cuando todos los hombres iban saliendo de la ciudad, no se apresuraban, ya que no sabían qué significaba una explosión atómica. Está bien claro, ¿cierto? Escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda esta llanura, le dice. Y sucedió que la bomba cayó sobre Sodoma y Gomorra. Entonces hizo Yahvé desde los cielos azufre y fuego de parte de Yahvé sobre Sodoma y Gomorra, y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se convirtió en una estatua de sal. Convierten en algo parecido a estatua de sal por la explosión atómica, lo sabemos ahora. Luego explica con el sacrificio de Abraham. Más adelante los creadores quisieron ver si el pueblo de Israel era aún temeroso de los Elohim. Es lo que narra el párrafo de Abraham donde quiere sacrificar a su hijo. Pero como Abraham le hizo caso a Elohim, a Dios entre comillas, entonces este le dijo: no le hagas daño a tu hijo, dando a entender que todo fue una prueba. Y bueno, ahí termina la entrevista, digamos, la primera entrevista que hacen. Él comenta de que el hombrecito nuevamente se despidió de mí, dice, y el aparato ascendió, se fue a los cielos, se transformó en algunos colores y luego desapareció por completo. Bueno, el libro continúa hablando sobre la vigilancia de los elegidos, partiendo por Moisés. Dice que se juntan de nuevo con su interlocutor, curioso, y empiezan a analizar la Biblia, ¿cierto? Esto habla todo lo que tiene que ver con el Éxodo. Bien. Aquí habla cuando están los otros dioses, ¿cierto? Dejar que los dioses extraños entre los otros. ¿Qué quiere decir acá? Que ellos querían que fueran alabados. Los Elohim tenían que ser alabados. Entonces dice que se aparecieron ante Moisés. Bien. Aquí está lo que nosotros conocemos como las llamas de fuego y todo eso, lo que ocurre para defender a los egipcios. Una luz blanca que ilumina los árboles, sin que ellos lo puedan
o lo hagan arder sin que se vea que estén ardiendo, como cualquier otra persona primitiva pensaría que está. Al principio del Éxodo se describe todo lo que nos vimos obligados a hacer a fin de que el pueblo de Israel se librara. ¿Por qué? Porque ellos querían que el pueblo de Israel, que eran los más inteligentes o los más eruditos, los que tenían mejores capacidades, volvieran a la tierra prometida. Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de una nube, ¿cierto? Para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Bien, entonces atacaron a los egipcios, ¿cierto? Siempre ahí como defendiendo, como especie de retaguardia, y permitían o sea, no permitían que los egipcios le dieran alcance a los hebreos. El día explica acá que el cruce de las aguas, que todos abrimos cuando Moisés abre las aguas, lo hacen con un rayo que separa las aguas. Bien, este rayo hizo del mar se secara, quedando las aguas divididas con un rayo hacia aquello. Y además, el, la vara que tiene Moisés, la vara que tiene Moisés era un detector de capa subterránea de agua, era como detector de agua. Entonces, cuando detectó el agua, ¡fa! Llegaron en el rayo y el agua se separó, secaron el agua. Es medio curioso cómo lo explica. Lo que habla sobre lo que es el maná. El maná, ellos dicen que es un polvo químico sintetizado, bien, y pulverizado, era como, quien arroja como comida en polvo sobre el suelo, y que el rocío de la mañana lo humedecía y se esponjaba. Bastante curioso. Entonces luego cuenta que ellos se hacen aparecer ante Moisés. Bien, le hablan a Moisés. Moisés de hecho se reúne con ellos. Y es tanto esto que el pueblo no podía subir al monte Sinaí, porque ellos querían que les tuvieran miedo, cierto respeto, no que se sintieran a la altura de ellos. Y solamente tenía que subir él, solo. Luego explica cómo era este lugar, esta especie de nave, entre comillas. Se describe la nave, se describe la nave. Luego dicen que los Elohim se quedan acá un tiempo y piden a los seres humanos que dieran cada cierto tiempo comida fresca. Ellos querían comer comida fresca. Y incluso también si es que ellos le podían dar ofrendas para ellos llevar luego de vuelta, ofrendas. Todos aquellos que sintieran de corazón la necesidad de dar esta ofrenda, ¿bien? Para ver quién sería temeroso de Dios. Bueno, ellos se quedaban acá, armaron una especie como de carpita, de comillas, y Moisés era el único que podía visitarle, ¿bien? Moisés hablaba con los dioses, con Yahvé, con los Elohim, de tú a tú, cara a cara, como quien habla con un hombre, con su amigo. Igual que hablo usted y yo conmigo, de hombre a hombre. No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Y esto da ilusión de que una diferencia de esta atmósfera. Bien. O sea que ellos debían tener como una especie como de aurora, de halo, de burbuja, entre comillas, para no poder, entre comillas, poder respirar, entre comillas. Aquí explica, escafandra, porque la atmósfera no es adecuada para los hombres de la Tierra. Aquí explica el maná, ¿cierto? Era como la semilla del cilantro y su aspecto era como el de la resina y tenía un sabor de tortas cocidas con aceite. Pero este maná no era sino un alimento químico y los creadores preferían las frutas y legumbres frescas.
O sea que ellos preferían, por eso les pedían a los pobladores que le dieran comida. Porque ellos, si no, también ellos tenían que comer maná. Entendámoslo de esta manera, tú vas a otro planeta o vas a alguna misión, tú llevas como esa comida en polvo, en conserva, ¿no? Bastante curioso. Bueno, aquí le enseñan como una especie de pócima, bien, o antídoto, entre comillas. Aquí ya estamos hablando de medicina, bien. Y como los Elohim destruyen todos aquellos, entre comillas, paganos, dioses paganos que eran erigidos por los que no eran elegidos, bien hay que entender que ellos hacen la diferencia entre lo elegido como lo inteligente y los demás eran, entre comillas, estúpidos. No quiero... eso es lo que intenta explicar. Ninguna persona deforme, acá dice, podría llevar alimento a Yahvé, porque esto era un insulto a la perfección de la creación que ellos habían hecho, además que no aguantarían, en cierto modo, la atmósfera que allí había. Entonces llegan a la tierra prometida, el pueblo elegido llega a la tierra prometida, y echan de ahí a todos aquellos que adoraban. Bueno, echaréis de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra. Destruiréis todas sus esculturas, destruiréis todas sus imágenes de fundición y devastaréis todos sus lugares altos. Tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella porque vosotros os he dado la tierra para que la tengáis en posesión, perdón. Entonces llegan a la tierra prometida, ¿cierto? Y luego cuenta la historia del cruce de Jordán. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 15 al 16. Podemos ver exactamente lo mismo. Es seco, igual que lo hizo Moisés, usando el mismo rayo repelente. Bueno, respecto a las trompetas de Jericó, al final del libro 5 de Josué hay un contacto entre humanidad creador y el pueblo elegido referente a la resistencia de Jericó. Bueno, aquí qué pasa, ellos van, invaden una ciudad, bien, y con una especie de ultrasonido destruyen el hormigón y entran todos los israelitas, bien. Entran los israelitas, dicen, va encima, los israelitas están con una espada y los Elohim hacen caer piedras, grandes piedras sobre ellos a seca. Y murieron más por los piedrazos que por los que hayan caído a espada. Esto fue una especie de bombardeo, bien, increíble, bien grande. Se describe que, entre comillas, el sol se detuvo y la luna se paró. En verdad esto no es así, lo que sucede es que la Tierra fue tan corta que nosotros los humanos en ciertos puntos pensaban de que el tiempo se había, entre comillas, detenido, pero fue una guerra de relámpago. Entonces van ellos, bien los israelitas, le dan una ofrenda a los creadores, ¿cierto? Y ellos
se van a comer, entre comillas, a su lugar, porque no pueden comer al aire libre porque tienen una especie de escafrando, ¿cierto? Dicen que ellos se alimentaban por una especie de tubo flexible y que cuando hacían esto eh, aparecía como una especie de llamas. Esto es lo que llegan a creer que se trataba de sacrificios a Dios. Dice entonces, lo explica, una guerra también donde en los libros de Jueces, capítulo 7, cuando los hombres rodean el campo enemigo con cornetas y tocan toda la vez el modo de enloquecer a las personas, a los enemigos, para que ellos se vuelvan locos y se maten entre sí y algunos escapen. Y entre comillas, el Elohim le explica a este caballero, a Rael, de que hoy en día entendemos que toda esta tecnología, todo esto lo que sucede es posible, ¿bien? Pero ellos lo daban a entender que eran simples cornetas hechos con cuernos de carnero, ese tipo de instrumentos bastante arcaicos. Entonces el libro explica de que Sansón nació de una mujer estéril y aprovecharon los Elohim entonces de hacerla estéril y dar a luz a un hijo que era Sansón. Y a este hijo no podía ser rapado, no podía cortarse el pelo. ¿Por qué? Porque el cabello que tenía iba a servir como una especie de antena, por lo que iba a poder conectarse y hablar con los Elohim. Entonces una vez que Dalila le cortó el cabello ya no pudo llamarlos a la ayuda, entonces sus enemigos le sacaron los ojos, pero cuando sus cabellos volvieron a crecer, recuperó, entre comillas, su fuerza. Fue capaz de llamar en ayuda a los creadores quienes hicieron que se derrumbara el templo cuando él tocó las columnas, y se le atribuyó de nuevo a su fuerza. Luego habla el paso de Elías, ¿cierto? Que también tenía telepatía, y explica cómo es que hay una especie de comunicación con ellos. Luego habla sobre el arca de Dios, un aparato eléctrico, lo describen acá como un aparato completamente eléctrico. Tenía mucha radiación que producía quemadura. Incluso los judíos también sufrieron de quemaduras, de radiación también. Entonces Nacón, cuando llegó a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sujetó porque los bueyes tropezaron. Elohim lo hirió allí por el atrevimiento y murió allí junto al arca de Yahvé. Lo que ocurre, según lo que se explica, es que fue electrocutado. Una mala manipulación. Después escribe una especie de radio, bien, agarró los cuernos del altar, los cuales es la descripción de la manipulación de las manivelas del emisor-receptor para tratar de ponerse en contacto con los Elohim. En este apartado dedicado al rey Salomón, hace construir una residencia para recibir a los creadores cuando venían de visita. Los creadores cada vez menos querían visitar la tierra, porque querían dejar a los hombres que sigan su curso a la era científica. Explica un par de veces algunos acontecimientos sobre energía, energía o atómica, puede ser radiactiva, y aquí escribe que los cuervos traían el pan y la carne por la mañana. Lo hacían a través de lo que nosotros podemos comprender hoy en día como una especie como de energía, así como de antena. Bien. Dice también que hay una gran competencia entre humanidades, en competencia en grandes galaxias, y que los milagros lo hacían a través de lo Elohim. Entonces dicen, explica acá, cuando se le da una ofrenda a los dos dioses,
aquel que era el verdadero, hace un rayo láser, entre comillas, encender la madera que estaba mojada. Dos novillos que los colocan sobre leña, uno de ellos consagrado al ídolo Baal y el otro a los creadores. Aquel que se encienda por sí solo representará al único Dios. Y lo hacen a través de un rayo disparado a través de las nubes. Ellos estaban ocultos detrás de las nubes. Entonces luego habla sobre Elías el mensajero. Elías fue escogido por los Elohim y fue llevado, en cierto modo, en una especie de nave. Él describe que vio una nave, claro, que aterriza, y luego ve a los creadores. Dice, yo he visto a Yahvé sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. El libro describe que en verdad fue una especie de telepatía en grupo. Bien, en la nave había ciertamente unos pocos, pero a través de telepatía podían ver a los demás. Y el Lía está un par de veces en este tipo de situaciones bastante extrañas, en lo que describen, entre comillas, lo que vamos a llamar una nave, caballos de fuego. Y el despegue de un platillo volador y de fuego de sus turbinas, lo que hace el narrador habla de caballos de fuego. Y explica el concepto de una resurrección, cuando se resucita un niño que ha muerto. Y esto lo hace a través de lo que hoy en día podemos entender a través de respiración boca a boca o masajes cardíacos, a través de lo que nosotros entendemos que es la electricidad. Luego pasa a explicar la multiplicación del pan. Escribe un texto donde llegan agua y pan, 20 panes de cebada. Explica entonces este ser de afuera que con esos 20 panecillos hay elementos suficientes para 100 hombres. Los remojan, los remojan en verdad y este se multiplica. Porque los Elohim tienen tecnología suficiente, lo que hoy en día podemos entender como comida espacial. Es aquello que tú puedes llevar a grandes viajes, que ocupa poco espacio y que se expande y que tiene suficientes nutrientes para alimentar a una persona. Luego entra a describir el acontecimiento de una destrucción. Aquí describe el texto bíblico a los ángeles, ¿bien? Pero en verdad no son ángeles, sino que son los creadores con unos trajes especiales. No son alas, sino que son una especie de tubos, aquí describe, que lo ayudan entre comillas, a caminar o a propulsarse. Entonces la ira de los dioses, una especie de bomba que iban a preparar, ellos venían de tierra lejana, del extremo de los cielos. Luego hace una especie de descripción de los sabios que fueron elegidos de Sodoma y Gomorra, algunos los que se salvaron, que tenían suficiente conocimiento para ir más allá de esta tierra. Y luego también describe a aquellos que intentaron ser iguales a los altísimos, a los Elohim. Y luego describe la gran explosión nuclear. Y describe también que todos tuvieron que ir a esconderse. Aquel que se escondió pudo salvarse. Continúa entonces Elohim diciéndole a Israel qué pasaba con Ezequiel según la descripción bíblica. Entonces Ezequiel es llevado a una nave y él describe a estos seres vestidos con los que son trajes espaciales
que el mismo Elohim describe que son antiguas, una especie de escafrandas que antes usaban. Incluso él describe cómo era la nave en su interior. Ellos vestían un traje espacial que les permitía desplazarse. Luego continúa describiendo la fascinante manera en como Ezequiel en los textos bíblicos tratan de poner todo en una forma, como lo harían los antiguos, una forma más, digamos, poética. Ellos describen entonces una nave espacial de metal resplandeciente, un platillo volador. Entonces le comenta que ellos tenían unos trajes que les permitían moverse y que ellos tenían alas. Y estas alas no eran más que elementos que ocupaban para poder desplazarse a través de la nave. También describe que los platillos tenían una especie de, digamos, de ventanillas, ya que en ese entonces ellos no tenían la capacidad de hacer que las cosas físicas se volviesen transparentes y que luego, hoy en día, sí lo pueden hacer. Entonces Ezequiel está ahí, le dice, se postra ante ellos y le dice, ponte de pie que yo hablaré contigo. Le extienden un pergamino de conocimiento, entre comillas, y ellos se sorprenden ya que lo que describe es que está escrito por ambos lados, ya que en esa época no se escribía de esa manera, se escribía por una de las caras de los pergaminos. Entonces dice que al comer este conocimiento, la boca dulce como la miel, o sea que estaba en cierto modo como sintiendo un gozo de haber aprendido algo nuevo. Y luego es llevado en un platillo que describe como platillo volador y es llevado a Jerusalén. Describe a estos seres también con sus alas y querubines. Lo describen perfectamente como si fueran una especie de astronautas. Luego, en este sector del texto describe cómo desde los huesos de una persona lo vuelven a la vida. Comenta de hecho que los huesos se juntaron y volvieron a formar a un ser completamente nuevo, de carne y hueso. Describe entonces lo Elohim, de que esto es bastante sencillo, que nosotros en algún momento vamos a poder tener esa capacidad genética de, digamos, de reconstruir personas a través de esta tecnología. También describe que los Elohim, los que quedaron en la tierra, vivían arriba de las montañas para que no fueran molestados por los hombres, y que a ellos le llevaban comida, porque a ellos les gustaba el alimento fresco. Describe entonces que, en cierto sentido, en este lugar donde ellos están, tienen una especie como de santuario. Allí dicen que ellos, sus vestiduras son santas, o sea, como que ellos se desprenden de ese tipo de ropa, pero que no están santas, en verdad son sanas, porque es todo, digamos, sanitizado, podríamos llamarlo. Luego describe un platillo volador que viene desde el oriente. Y describe un festín luego, donde esta persona es llevada a comer con ellos. Podemos también ver que a ellos les detectaban el olor de la respiración de los seres humanos, por lo que les vestían con ropa suelta, en ese entonces lino, y comían.
comían, compartían con ellos. Luego describe el libro de Daniel, donde un rey llevan unas proezas bastante extrañas. Describe que tres hombres son llevados a una hoguera por no haber adorado a un dios de metal, un dios que no son los creadores. Pero esta persona sabe quiénes son los creadores. Entonces estos tres hombres van a ser ejecutados en la hoguera y son salvados por los Elohim. De aquí describen de manera bíblica. Y luego ellos dicen que fueron salvados por los Elohim, ya que ocupaban una especie de rayo refrigerante. Entonces ellos pudieron luego salir digamos, de ese fuego, de ese fuego que estaba ahí, y atónitos miraban cómo ellos podían caminar a través de las llamas. Luego explican que a Daniel es lanzado a un foso de los leones, pero que los leones no le hacen nada. Entonces dice acá, bíblicamente, mi Elohim envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. En este ser que contactó a Rael explica que en verdad ocupó una manera como de dejarlos, como digamos, quietos de alguna manera, para que no se puedan, podríamos decir, paralizados. Luego describen a un ser, obviamente que son ellos con sus trajes espaciales, bastante interesante. Cómo es que los textos bíblicos describen a seres que podríamos nosotros considerar de alguna manera astronautas. Continúa entonces con el juicio final. Aquí explica que el pueblo judío fue dominado por los persas y los griegos y se debió a que los creadores, para castigarlos por su falta de fe, colocaron entre ellos, entre los persas y los griegos, algunos ángeles, a fin de hacerlos alcanzar por progresos técnicos. Todo eso lo sabemos nosotros. Explica entonces que estos momentos de la historia fueron gracias a estos, digamos, ángeles, ¿bien? Y se va ahora hablando sobre el arcángel Miguel, era jefe de la delegación encargada a ayudar a los persas, y describe este texto bíblico. Luego habla sobre la resurrección de aquellos que van a volver a la vida, algunos para digamos, para estar entre los Elohim y otros para vivir en un castigo eterno. Algunos van a estar en este lugar con los Elohim, como acabo de describir, para toda la eternidad. Dice también que aquellos que son genios, aquellos que han alcanzado gran inteligencia, van a poder estar allí con ellos. Luego describe lo que es el juicio final, entre comillas, lo que es el Apocalipsis, cuando el pueblo de Israel vuelva a encontrar su país después de la dispersión tan prolongada. Recuerden que ellos fueron dispersados, en cierto modo. Y también describe que el Estado de Israel fue creado hace ya varias decenas de años. O sea, ya aquí Israel ya existía hace un tiempo ya, como tal. Y dice que esto es un destino que el hombre va a cumplir, sí o sí. Cosa que describe este texto. No se puede comprender todo esto, ya que los progresos científicos en esa época no alcanzaban la naturaleza de hoy en día. Hoy en día tenemos gran tecnología, lo que ellos estaban esperando. Nosotros tuviéramos gran tecnología para poder entender que ellos son poseedores de una tecnología, digamos, mucho más avanzada que nosotros, pero que nosotros podríamos ya comprender con palabras y con nuestra imaginación, nuestro conocimiento. Luego describe el libro de Jonás, cuando es comido por un pez. En el texto bíblico se da a entender que es una ballena.
pero en verdad no es una ballena, según lo que dice lo Elohim, le cuenta a Rael. De hecho, se supone que Jonah estuvo 3 días y 3 noches, los que describen que esto es imposible, porque bueno, lo que son los jugos gástricos despedazarían la carne de Jonas. Lo que ellos dicen es que es una especie de objeto submarino, lo que nosotros hoy en día podemos entender que es submarino, ellos le llaman gran pez. Por eso es importante que nosotros hayamos avanzado de lo que es el conocimiento y la tecnología. Luego dice que este pez grande va y vomita a Jonas en la tierra. O sea que lo dejan en la orilla, en tierra firme. Luego describe el texto de Zacarías y describe lo que es un platillo volador. Acá te da la proporción 9 metros y 4,5 metros. Luego aparece lo que son las mujeres de los creadores. También con sus alas, con sus trajes espaciales, podríamos así llamarlo, equipadas con combinaciones autónomas para volar. Luego describe el libro Salmos, en el capítulo 8, versículo 5. Desde el punto de vista intelectual, los hombres virtualmente tan poderosos como sus creadores dicen que nosotros podemos llegar a alcanzar gran tecnología. Luego describe o le revela el Elohim a Rael de que los creadores vienen de lugares muy lejanos de la tierra. También dice que Yahvé, o Dios, entre comillas, porque el texto bíblico dice que solamente hay un puro Dios, que él nos ve desde su morada, que en verdad son ellos que están en sus máquinas voladoras vigilando a la humanidad constantemente. Entonces el libro termina aclarando quién es Satanás. En el libro de Job capítulo 1 encontrará la explicación de lo que es Satán. Aconteció un día que vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Yahvé, y entre ellos vino también Satanás. Llamado Satán, forma parte de aquellos que siempre han condenado la creación de otros seres inteligentes en un planeta tan cercano como es la Tierra, viendo en ello una posible amenaza. Y Satanás responde a Yahvé: ¿acaso él teme a Elohim? Diciendo que incluso si en cualquier momento nosotros como creación podríamos volvernos contra nuestro amo. Pero no fue así en este caso. Job siempre respetó a los Elohim. Entonces el único que terminó en esta manera como equivocado fue Satanás, respetando a sus creadores. El gobierno trufa ante la oposición. Satanás, recordemos que Satanás significa el contrario, el enemigo, el opositor. Entonces lo Elohim le dice a Satán: no te vuelvas contra él y respeta su vida. No te vayas en contra de nuestra creación o pagarás. Entonces Satanás responde si es que han llevado a los Elohim a conocer este tipo de naves, ponte tú, y si es que es capaz de ellos crear este tipo de objetos voladores de metal laminado. Posiblemente en esa época no podían, y era por ello también que ellos respetaban a los creadores. Entonces Job, sabiendo de que él no podía crear tales objetos, se siente inferior y respeta, o venera mejor dicho, religiosamente a sus creadores. En este caso pierde Satanás. Hoy en día podemos entender qué consiste en este tipo de objetos. No obstante, esto existe en la actualidad. Luego de entender, los hombres no podían comprender. En este ya da un análisis de
que nosotros tenemos que alcanzar cierto desarrollo tecnológico y que nosotros somos parte de ello. Que la sabiduría, y como nada se le voy a declarar, no os ocultaré su secreto, y seguiré sus huellas desde los orígenes y pondré el conocimiento al descubierto, y no me apartaré de la verdad. Cuando llegue el momento de la sabiduría, la ciencia que ha permitido la existencia de todo esto será conocida por el hombre y los escritos bíblicos serán la prueba de todo ello. Por analogía, a contemplar a su autor, o sea que nosotros somos iguales a ellos, somos creados a su semejanza. No fueron capaces de conocer por los bienes visibles a aquel, que es decir que, sabiendo que nosotros somos a semejanza de él, no entendemos que somos parte de su creación. Entonces ellos se fueron a esconder, bueno, algunos se escondían en la altura, pero también se escondían bajo el fondo de los mares. Las bases de las montañas elevadas progresivamente fueron abandonadas para dejar, digamos, lugar a las bases submarinas menos accesibles para los hombres. Los creadores desterrados desde un principio se ocultaban bajo los océanos. Aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente furtiva, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará también al monstruo que estará en el mar. En aquella época el gobierno quería destruir a los creadores de los hombres, a los Elohim. Pues no era sencillo ver que todas las maravillas habían sido creadas por los creadores. Era imposible de entender estas cosas científicas. Y cuando le das el libro al que no sabe leer y le dicen, por favor lee, él dice, no sé leer. Esto es una metáfora respecto a que nosotros, entendiendo todo esto, no podemos comprender que somos creación de ellos. Tenemos la verdad, pero no sabemos leer, entre comillas. Todo hombre se embrutece por falta del conocimiento. En esta ciencia, la tecnología y la ciencia permitieron crear y que permitirá a los hombres que a futuro hagamos lo mismo como estamos creando hoy en día. Cita luego este texto. De la eternidad estuve en el principiado y del principio antes de la tierra, cuando se formó los cielos y allí estaba yo, cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano. La inteligencia y la ciencia, gracias a estas dos virtudes, los creadores pudieron crear la tierra firme, el continente único y a los seres vivientes y colocarlos sobre ella. Y ahora esta inteligencia y este espíritu llevan el cerebro del hombre a una repetición de los actos de sus creadores. Aquí da a entender también que siempre va a ser así. Nosotros, como fuimos creados en algún momento, vamos a alcanzar tanto conocimiento para poder hacer, para poder crear seres humanos y poder crear animales con tecnología. Las especies que desaparecieran podrán volver a ser creadas. Nosotros los creadores nos queremos mostrar de forma oficial hasta que el hombre se sienta agradecido por haber sido creado por nosotros. Para que se beneficien de nuestros avances científicos. No nos hemos podido presentar porque ellos aún no nos entienden, ya que ellos dan a conocer de que se podrían volver contra ellos. Luego explica el emblema, luego explican este emblema. ¿Qué significa este emblema? El emblema está grabado en esta máquina, en estos trajes, en estas naves espaciales, entre comillas. Representan la verdad. Es el emblema del pueblo judío. La estrella David, que significa lo que está en lo alto, es como lo que está en lo bajo. O sea, los Elohim son iguales a su creación. Y el suceso de la esvástica, que quiere decir que todo es cíclico. Lo de arriba se convierte en lo de abajo, y lo de abajo se convertirá en lo de arriba. Todo esto está ligado por la creación.
El rastro de los vasos de los creadores en la cima de las montañas elevadas se encuentra en el libro de Amós, el que forma las montañas y fixa sobre la altura de la tierra. Luego explica el simbolismo del candelabro de siete velas, que significa en verdad que se ha perdido por el tiempo. Un simbolismo de los 7 testigos luminosos que les permitiría permanecer en contacto con las demás fases, o sea, nosotros mismos, algunos 7 elegidos, con la máquina interplanetaria en órbita alrededor de la Tierra. Pues aún no está la palabra en mi lengua, oh tú Yahvé, ya lo sabes todo. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Alusión a la telepatía. La telepatía era algo inimaginable en esa época. Más maravillosa es la ciencia de mi capacidad. ¿Qué es mi capacidad? También la astronomía y los viajes interplanetarios eran algo inimaginable. Contar los números de estrellas era imposible, pero él los cuenta y los llama a todos por su nombre. Grande es su entendimiento infinito. Tampoco era posible entender las telecomunicaciones en aquel entonces. Envía su mensaje a la Tierra, velozmente corre su palabra. Llegaremos ahora al momento decisivo, a la hora de los creadores. Decide entonces ellos permitir que los hombres progresen científicamente sin que jamás vuelvan a intervenir directamente, habiendo comprendido que ellos fueron los creados, los que crearon esta forma, a seres semejantes a ellos que han permitido que el siglo continúe.